Hola, 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 hola. Bueno, entonces, ahora sí. Buenas, ahora se escucha un poco mejor. Sí, doctor, se le escucha mejor. Ah, ya, qué bien. Entonces vamos a, de una vez a continuar con esto. Estábamos viendo algunas figuras o algunos personajes que cumplían con la función de lo que ahora más o menos conocemos como el notario y principalmente eran los que se llamaban los escribas, ¿no? Que eran los que se encargaban de la redacción de los contratos y de todo lo que, las relaciones que entablaban eh, la clase dominante, ¿no? La élite. Entonces, lo único que hacían era servir, digamos, de redactores y además más o menos de estadistas, ¿no? Que realizaban, daban cuenta de de los bienes y del patrimonio de todo el reino, por así decirlo, ¿no? Y entonces decían qué bienes tenía, qué le correspondía al Estado, qué no, los contratos que se celebraban, ¿no? Lo que se cumplía, las obligaciones que se tenía, cuántos iban a la guerra, cuántos volvían, cuántos nacían, ¿verdad? Entonces, cuántos esclavos se tenía. Entonces, más o menos por ahí giraba la figura del escriba, ¿no? Pero ya va, digamos, empezando a moldearse la parte de la fe pública, ¿verdad? De la importancia que tiene este personaje para que todo lo que tenga su sello y firma, ¿verdad? O su puño y letra, sea tomado como cierto, ¿no? Y es así también que hasta hoy en día el notario proporciona la fe pública, ¿verdad? Si está en una escritura pública, tiene que ser tomado como cierto, ¿no? Ahora, los egipcios es el antecedente más antiguo, ¿no? Porque son los que han inventado el papel. Es el antecedente más antiguo del papel, ¿no? Y habían diferentes categorías, ¿no? De acuerdo a lo que hacían, si inventariaban, si servían de contadores o si servían, digamos, de redactores de contratos, ¿no? Y otra sociedad antigua también ya que hace uso de los servicios de los funcionarios que redactan los contratos públicos y demás, es también o era la sociedad de Grecia, ¿no? Donde estos escribas o escribanos eran encargados de redactar otra vez los contratos oficiales públicos, ¿no? Y los oficiales públicos ejercían funciones notariales y registradoras de contratos también entre particulares y de convenciones internacionales, ¿verdad? Porque había ciudades-estado, entonces, cómo se relacionaban estas también se registraba en los oficiales públicos y también existía registro de particulares porque ya también había una clase, ¿verdad? De los comerciantes y los dueños de los fondos y todo, los terratenientes, que también tenían derechos, pues, y tenían propiedades y tenían patrimonio y también ejercían negocios jurídicos y entablaban relaciones jurídicas que necesitaban estar o contar con un registro físico, ¿no? En el, eh, para poder exigir su cumplimiento, ¿no? Y de eso se encargaban, ¿no? Los escribanos, pero ya empiezan, digamos, a relacionarse más con la sociedad en general, y no solamente de contadores y de servicios de estadísticas de la clase dominante, ¿no? Ahora en Roma también están, digamos, dotados de una importancia muy grande, ¿verdad?
porque el- siempre acompañaban a los pretores y extendían actas y decretos y custodiaban además archivos reales, ¿no? Entonces, tenían funciones, digamos, que estaban reservadas para, para personas especiales, pues, ¿verdad? Porque eh, iban a ser los encargados de comunicar de manera oficial todos los hechos y los actos eh, a la sociedad y también de tomar registro de las relaciones jurídicas que se entablaban, ¿no? Entonces, ¿a quién había que recurrir? Era este personaje para que pueda dar cuenta de todas las relaciones jurídicas, de todos los negocios jurídicos, de los contratos, de los registros, ¿no? Y nunca ha dejado de ser un personaje importante, esta figura del escribano o del notario, ¿no? O del escriba, ¿no? Y así en Roma, ¿no? Se les diferencia, ¿no? De acuerdo a las funciones que cumplían, ¿no? Se les nombraba escriba o notari, que digamos ese ya es el antecedente del término que hoy se usa, y tabularios, ¿no? Y los escribas que acompañaban a los pretores y extendían actas y documentos, o sea, decretos, y el segundo, o sea, los notari que se, se ocupaban de la capacitación y de la exposición oral para plasmarla en un escrito, ¿no? Entonces, en esta captación de la exposición oral, lo que hacían era, como hace el notario ahora, ¿verdad? Digamos, van los usuarios a la notaría y le dicen, queremos realizar una declaración voluntaria porque nos han pedido para, para trabajar o nos han pedido para poder crear nuestra asociación civil o nuestra fundación sin fines de lucro o nuestra sociedad comercial, ¿verdad? Entonces queremos hacer una acta notarial, ¿no? ¿Y de qué quieres el acta notarial? ¿No? Dice que es que tiene que declarar que en esta fecha nos hemos reunido en la casa, en mi domicilio para poder conformar y, y fundar una sociedad civil sin fines de lucro. Entonces quieren un acta de fundación de una asociación, de una asociación civil. Así ya, entonces vamos a realizar el documento notarial, ¿verdad? No sabían al principio los usuarios, eh, obviamente, qué clase de documento necesitaban, ni cómo se llamaban, ni cuáles eran las partes esenciales. Solo han ido y han expuesto de manera oral la voluntad de realizar un acto que les han solicitado para poder, en este caso, conformar su asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Entonces, el notario ha captado la exposición oral y la ha plasmado en un escrito en el documento que correspondía, ¿verdad? No podía ser solo un testimonio de poder, ni tampoco podía hacerse una escritura pública, un reconocimiento de firmas, ¿no? Tenía que ser un acta notariada, ¿no? Entonces, a eso bueno, esa era la principal función de ese personaje, y los tabularios que era un oficial que archivaba documentos privados y desempeñaba funciones de censo y además gozaba de fe pública, ¿no? Todos los datos que emitía eran tomados como ciertos solamente porque provenían de él. Ahora dice que archivaba documentos privados, que es también lo que hace el notario hoy en día, ¿verdad? El notario, dice la ley, es custodio de los documentos, de los protocolos, ¿verdad? Que son los originales de las escrituras públicas y de los que es propietario el Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando yo voy al notario a hacer una escritura pública como la que les he mostrado, eso se llama protocolizar un documento, ¿verdad? Entonces, cuando protocolizo, se vuelve un protocolo, ¿verdad? ¿Ya? Y el protocolo es, es el original, pues es este documento, pero sin carátula, ¿verdad? Aquí que dice testimonio de la escritura pública, ¿no? Es su carátula. ¿Eso qué quiere decir? Un testimonio es una copia, aunque esté en formularios originales todo,
es una copia, está dando testimonio de un documento que existe, de esta escritura pública. ¿Y cuál es el original? Original se llama protocolo, ¿verdad? Si aquí ven, dice aquí arribita, corresponde testimonio, ¿verdad? En el original, en el que está archivado en la notaría, no dice corresponde testimonio, dice protocolo. Y ahí está tu, tu firma, ¿verdad? Tu garabato. Y además está tu huella digital, si alguno ha ido alguna vez a firmar a la notaría. Y ese es el original, ¿verdad? Y ese se queda ahí en la notaría junto con los documentos necesarios para el otorgamiento, ¿no? Y por eso en el testimonio que aquí dice, ¿verdad? En este que ustedes les dan y que nosotros decimos, ese es el original, ¿no? Aquí no está su firma, ¿verdad? Aquí no está tu huella digital que te han hecho poner, tu pulgar derecho, ¿no? Eso está transcrito. Aquí dice, firmado ilegible e impresión digital, firmado ilegible e impresión digital, firmado ilegible e impresión digital. Y además está transcrito también el sello y firma ilegible de la notaria. O sea, es una transcripción del protocolo, del original. Es la primera copia del original, ¿no? Entonces, esos documentos, ¿verdad? El protocolo y lo que va aparejado al mismo, los documentos necesarios para el otorgamiento, en el caso de la venta, la minuta original, ¿verdad? El impuesto a la transferencia y lo que pida la notaría, ¿no? En caso de ser con poder, un poder original o copia legalizada, ¿no? Pero eso ya no es propiedad del que ha ido a solicitar y del que ha dejado esa documentación. Eso ya es propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia en este caso, ¿no? Y el notario únicamente es el custodio de esa documentación por parte que a favor de o por cuenta del Estado que le da esta atribución. Y también le da la atribución de emitir copias legalizadas, segundos traslados o segundos testimonios, ¿verdad? Del, de todo lo que está bajo su custodia, ¿no? Entonces, eso de archivar documentos privados, ¿verdad? Y desempeñar las funciones de dar fe pública, ya también son características propias de la actividad notarial, como hoy en día se conoce. Y bueno, también hasta ahora no hemos visto nada de, de esta figura en nuestro medio, pero ahí vamos a pasar a hacerlo. Hemos ido viendo algunos de esos personajes en las sociedades antiguas, pero también en América Latina existe un personaje o existía un personaje, ¿verdad? Que hacía más o menos lo que hacían estos escribas antiguos, ¿verdad? Eh, o, o tenía esas funciones que esbozan la práctica notarial, ¿ya? Y en América Latina no había papiro, pues, bueno, en este lado del mundo, así en la antigüedad, no había papiro, no había papel. eh, ¿Cómo íbamos a registrar las cosas? ¿Verdad? Pero sí existía este instrumento que le llaman los quipus, ¿no? O que se llamaba o se denominaba quipus, que son esos nuditos que están ahí en la imagen, ¿no? Acá. Entonces, había una persona que se encargaba de registrar las cosas en estos nudos, ¿verdad? Y además de interpretar también los nudos, porque nadie es eterno, ¿verdad? ¿Qué pasaba si digamos, el que ha hecho estos nudos de repente se moría o lo mataban o algo así? ¿Cómo iba a saber el rey o el inca eh, qué era de su propiedad, qué era de su patrimonio, qué le debían o cuánto se ha sido, todo lo demás? Entonces, había que saber interpretar, pues esto, ¿verdad? ¿No? Y para eso se necesitan personas especializadas, ¿no? Entonces, ese personaje, ¿no? Que, que interpreta los quipus, que lee, los elabora, ¿verdad? Y,
y lleva el registro en en esta herramienta, no se denominaba, es como señala aquí, Quipu Camayok, ¿no? Que es el que lee los quipus, ¿no? Que es el encargado de registrar en esos nudos, en sus quipus, todos los actos del Inca y llevar el control de las reservas. ¿No? Entonces, otra vez más, volvemos a esa figura casi netamente de estadística, ¿no? Que cumplía este personaje, ¿no? Pero que una vez más hay que siempre recalcar que es el antecedente de lo que ahora se conoce como la práctica notarial, ¿no? Ahora, bueno, como señala la diapositiva, y muchos seguramente ya saben, en quechua, ¿no? Quipu significa nudo, atadura o lazo, ¿no? Que refiere a estos que se hacen, ¿no? A modo de una tira de cuentas, ¿no? Y que de acuerdo al color, al tamaño, a la disposición, al tipo del nudo, se podía interpretar y leer los datos que estaban ahí registrados, ¿no? Entonces, al igual que el escriba gozaba de fe pública porque se presumía legítimo todo acto en el que este Kipu Kamayok se hacía presente, ¿no? Y todo lo que registraba. Pero como no es nada fácil, ¿verdad? Hacer los nudos y llevar la cuenta y además interpretar, mucho más dificultoso aún, ¿no? Estos personajes no podían ser, no podían ser autodidactas o personas empíricas, ¿no? Porque tenía que haber una uniformidad de criterio, ¿no? Todos tenían que saber qué significaba este nudo. Pero la educación no era algo que estaba abierto a todo el mundo, ¿verdad? La educación era solamente para alguna clase privilegiada, ¿no? Y esta, esta función, que además es muy importante, ¿verdad? Para todo el, para todo el desarrollo normal de- del imperio, ¿no? Tenían que educar muy bien a las personas que iban a hacer, que iban a servir o que iban a cumplir las funciones de Quipu Camayok. Entonces, estas funciones se enseñaban en unos lugares que se llamaban Yachayhuasis, ¿verdad? Que hay una librería que se llama así o una biblioteca, pero en su traducción al español quiere decir casa del saber o casa de enseñanza. Entonces, en los Yachayhuasis iban y las personas aprendían, a los que se les permitía, aprendían a realizar, interpretar, leer y estos quipus, ¿no? Y algunos ya tratadistas dicen que solamente servía para registrar, digamos, cuentas de algo, ¿verdad? Y que no servía para establecer, digamos, en realidad las obligaciones, cuánto se le debía, de qué, de quién, ¿no? Pero otros señalan que sí era un, un instrumento de escritura, lectura, no propiamente dicho. Pero eso no se puede saber. Ahora, vamos a seguir viendo, ¿no? Y emitiendo a los compañeros, pero como podemos ver o como hemos visto, ya desde muy antiguo, ha tenido mucha importancia llevar este registro, establecer los contratos, las obligaciones, ¿verdad? Las acreencias, también tanto del Estado como de los particulares, ¿no? Y en la época moderna es que a partir de estas figuras o de estos personajes que cumplían las atribuciones que a grosso modo se han ido nombrando hasta aquí, ¿no? Se va desarrollando y va también evolucionando lo que eh, hoy conocemos como al notario de fe pública, ¿no? Entonces,
devenir del tiempo ha ido surgiendo normativa que va a reglamentar esta función, ¿verdad? Ya netamente notarial. Y desde ahí empieza con fundamento legal a adquirir la relevancia que hoy tiene este personaje que se llama notario de fe pública, ¿verdad? Y una de esas normas es la ley francesa de 1802 y otra muy importante es la ley del notariado de Bolivia del 5 de marzo de 1858. Y esta misma ley ha estado en vigencia hasta el 2014, hasta el 25 de enero del 2014, fecha en la que la ley del notariado plurinacional, ahora en vigencia, la ha abrogado. Obviamente que ha tenido en sus 156 años eh, de vigencia muchas modificaciones y parches, ¿verdad? Pero no deja de ser, digamos, sorprendente que más de 150 años haya estado en vigencia la ley del notariado de Bolivia, ¿no? También hay una ley del notariado española de 1862, ¿no? Y como comentario también se señala que, bueno, ya de 1858, por ejemplo, ¿no? Ya existía notarios en lo que es el derecho peruano, o sea, en Bolivia, ¿no? Porque formábamos parte de esa colonia, ¿no? Ahora, pero sí, alguien ha levantado la mano. Sí, doctor, buenas noches, Lidia. Le quería preguntar, o sea, teníamos de la ley del notariado en Bolivia desde 1858 y recién se ha modificado. Sí, en 2014 con la ley 483, que es en realidad la que deja sin efecto la de 1858. Pero como ya les venía diciendo, ¿verdad? Esta, esta ley de 1858 ha tenido muchas modificaciones y muchos parches para poder estar en vigencia tanto tiempo. Acá está en la 840, en la 483, ¿verdad? En las disposiciones abrogatorias al final dice, se abroga la ley del notariado de 5 de marzo de 1858. Podríamos decir hasta sinvergüenzamente, ¿no? Pero ahí está, en esta parte, ¿no? Entonces, sí ha estado en vigencia 156 años prácticamente, ¿no? Así que yo creo que es un hito de verdad en el derecho notarial esa nuestra ley de 1858. Ahí se establecía notarios de fe pública de primera clase y de segunda clase, pues. Y no había diferencia en los documentos, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, el de primera clase emitía escritura pública y el de segunda clase emitía escritura pública también. La única diferencia entre la primera y la segunda clase era que el de primera clase ejercía funciones en la capital y los de segunda clase ejercían funciones en las provincias y en las secciones de provincias donde era requerido, ¿no? Pero la gente, ¿verdad? Los usuarios, más que nada las personas que vivían en la provincia antes, ¿no? Eh, y muchas personas también de la ciudad decían, no, pues dice notario de primera clase, ¿verdad? Y así venía su sello, así venían las carátulas, todo. Entonces yo quiero que mi documento me lo haga un notario de primera clase, porque de acuerdo al razonamiento de las personas, pensaban que el notario de primera clase emitía pues documentos de primera clase, ¿verdad? Y no, o sea, no, tampoco, no es tan alejado de la lógica, ¿no? Si se llama de primera clase y de segunda clase, entonces uno decía, no, yo quiero que me lo hagan nomás el de primera clase, y se venían a la capital y se hacían rechazar y todo. Y eso ya se ha reemplazado, eh, se ha unificado y ahora son todos notarios de fe pública nada más. Y eso, ¿no? Y así ya tenía, digamos, establecía el reconocimiento de firmas, pero no como documento protocolar, sino
como un documento extraprotocolar. Eso también se ha modificado con la ley y bueno, eso es entre algunas cosas de las más importantes. También se establece la ley digamos, el régimen de la carrera notarial, que antes los notarios, con esta ley de 1858, solo ejercían por un periodo de 5 años. Y después sí o sí tenían que renunciar o bueno, cesaba sus funciones y otra vez se postulaban, ¿verdad?, a las notarías que estaban acéfalas para poder seguir ejerciendo funciones notariales. Pero eso no representaba, digamos, no representaba una buena inversión para el profesional abogado que quería ser notario, porque tú tenías que tener, digamos, tu oficina, tu despacho notarial, tu oficina del archivo notarial, tenías que tener siempre asistentes, ¿verdad? Porque nunca el notario ha podido dar abasto así con los documentos, menos en máquina de escribir, menos en internet, ¿verdad? Entonces, tenía que gastar harta plata el notario de fe pública para poder ejercer la función notarial, ¿no? Y para que se acabe en 5 años, no era pues una buena propuesta para los profesionales abogados, ¿no? Entonces, lo que han hecho es instaurar la carrera notarial, o sea que ahora, si eres nombrado notario, puedes ser notario toda tu vida profesional, siempre y cuando no incurras en faltas, en delitos y en causales de cesación de funciones, que están establecidas en la ley del notariado plurinacional, ¿no? Y como les iba diciendo, algunos señalan que ya antes de eso, en la época colonial, ya existían, digamos, notarios, ¿no? Solamente que estos notarios, como no había ley, ¿verdad? Lo que hacían era seguir nomás todos los procedimientos y hacer caso a las leyes de la colonia, o sea, las leyes españolas, ¿no? Porque no había, a pesar de que tal vez ya éramos, por ejemplo, independientes, ¿no? En el periodo entre 1825 y 1858, cuando se ha creado la ley del notariado plurinacional, digo, la primera ley del notariado de Bolivia. ¿Qué creen que ha pasado? Que no había negocios jurídicos, que la gente no contrataba o que el Estado no contrataba. Igual, ¿verdad? Igual tenía que seguir habiendo vida al día siguiente de declararse independientes. Igual tenía que surgir la economía, igual tenía que haber actuaciones públicas. ¿Y quién iba a registrar todo? Bueno, hemos tenido que mantener las leyes, los impuestos y algunas figuras, instituciones que nos ha dejado el derecho español, la colonia, pero eso hasta, digamos, ir produciendo nuestra propia normativa, ¿no? Y bueno, como datos históricos, ¿no? El, eh, el- en esta fecha, ¿no? Es del 3 de agosto de 1492, que bueno, es el año de la conquista de América, ¿verdad? Eh, Se establece que es la fecha en que el primer documento notarial se ha realizado acá en suelo de América Latina, ¿verdad? Porque él era toda expedición, ¿no? Como la de Cristóbal Colón, tenía que tener siempre un escribano que además, bueno, ese escribano solamente tenía que saber leer y escribir porque era más como ser un aventurero, ¿verdad? Ir en esos barcos. Entonces, pero tenía que registrar todo lo que pasaba, ¿no? Y todo lo que se tomaba a nombre de la corona. Así que uno de ellos era este de Rodrigo Escobedo, ¿verdad? Y que ha levantado el acta que toma y da cuenta de la posesión de una isla que se llamaba Guanahani, ¿no? En nombre de los reyes. Y ese es el primer acto que se ha registrado, digamos, entre comillas, notarial, ¿no? Era un acto en el que se requería a los indígenas que manifestaran si tenían alguna objeción contra la ocupación que se hacía de esos territorios en nombre del rey. Pero como no entendían español, no han objetado nada, pues así que se ha empezado nomás a tomar las tierras en nombre del rey, ¿no? Y Doctor, pero eso lo han hecho notariando las tomas de nuestras tierras a nombre del rey.
Sí, pues alguien ha ido registrando todo lo que se iba tomando a nombre del rey. Y ese que registraba era el escribano, pues que tenía que ir junto con la expedición. Que más que alguien, uy, así honorable y formal, todo, su único requisito era que sepa leer y escribir, porque casi nadie se aventuraba pues a esas expediciones, a esos viajes tan largos que tal vez solamente era un boleto de ida, ¿no? Entonces, bueno, todo se iba haciendo así, digamos, a lo salvaje. Y así se iba registrando. Y bueno, ese es históricamente el primer documento que se ha, notarial, que se ha hecho así, ni bien han llegado acá. Entonces, ese es como dato histórico, ¿no? Y em, existen en el derecho notarial tres épocas marcadas, ¿verdad? La prenotarial, la época evolutiva y la época moderna, ¿no? Que ya se nos va a acabar el tiempo, pero esto más iremos haciendo mención. ¿Verdad? En la época prenotarial que habíamos visto donde iban surgiendo recién las primeras figuras como los escribanos, los tabularios, los escribas, ¿verdad? En estas sociedades antiguas que han desarrollado la escritura, el papel, ¿verdad? Y la organización civil como la sociedad hebrea, egipcia, Grecia y Roma, ¿no? Que destaca siempre la figura común del escribano como, digamos, un funcionario que se distinguía del resto y que tenía privilegios y que solamente trataba con la clase, con la élite, ¿no? Y luego está la época evolutiva, ¿verdad? Como ya va adquiriendo mucha más importancia la sociedad, van adquiriendo patrimonio los particulares y van surgiendo derechos, ¿verdad? Entonces toda esta función va evolucionando y para hacer este registro ya no se confiaba pues en ese personaje que estaba nombrado por el rey, porque ya más o menos iba viendo como un desprecio, en verdad, de la clase media, la clase dominante. Entonces todos confiaban, todos creían en Dios, o en su mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le confiamos esta tarea que tiene que ser honesta, que tiene que ser leal? Entonces, se ha confiado a los representantes de Dios en la tierra, pues a los frailes en especial, que eran los que en esta época evolutiva ejercían las funciones del notariado, o bueno, de lo que más se asemeja, ¿verdad? Y lo que hacían era autenticar, ¿verdad? Eh, registraban en manera física, o sea, escribían los contratos de las personas, de los particulares, las obligaciones, y esos documentos que emitían estos funcionarios que además estaban entrelazados con, con lo teológico, ¿verdad? Porque eran curas y cumplían funciones de notario, ¿no? Ya eran considerados documentos públicos, ¿no? Entonces, ya podríamos decir que estaban habilitados para dar fe pública por cuenta del Estado. Y luego empieza la época moderna, donde el notario adquiere la fisonomía y la forma actual de toda la función notarial, ¿no? Y que se empieza a hacer cargo de escribir, ¿verdad? Redactar actas, escrituras o documentos públicos, interpretar y leer las leyes y velar por la autenticidad de las mismas y de los actos, ¿no? Que tengan que cumplir con el principio de legalidad, ¿no? Entonces, bueno, ya se nos va a acabar ahorita el tiempo. Vamos a continuar a partir de aquí para terminar la lección y les pueda compartir también la tarea para no, bueno, sería, digamos, para la próxima semana, ¿no? Para que podamos realizarla bien. Y eso, ¿no? Entonces, en 5 minutos nos volvemos a conectar para, para concluir con la clase, ¿no? Ya después del contratiempo del inicio. Está bien, doctor. Gracias, Saludos. doctor.